Hola Darcy, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Bien, ¿Cómo te ha ido? muy bien, profe. Pues, ¿será que llega alguien más? ¿Qué dices? No sé. Vamos, ¿vas en moto? No, profe, sino que tengo el ventilador entre el frente. Ah, pareciera que fuera el aire. Bueno, a ver, voy abriendo Excel. Y ahorita te muestro. Yo no alcancé a terminar de ver la tutoría de la clase pasada, ya que yo no pude asistir. ¿No, no estuviste? No, y me la estaba viendo y creo Te que quedaste quedé dormida. hasta la mitad. Ah, bueno, no te preocupes, no es tan difícil el trabajo. Ah, Pero ya ganamos. Ya, este es el último tema y este tampoco es difícil. profe, Dime. el examen es para el otro sábado, ¿cierto? Sí, creo que sí. Pero queda por enviar un trabajo que es el producto 4. Sí, Y ese tema, es porque el el que que usted vamos a explicó explicar hoy. porque el que usted explicó la clase pasada fue para es para el producto 3 que tampoco hemos entregado. Ujú, sí. Mm, Y ya usted mandó los ejercicios que se debe hacer para ese producto. ¿Para el 3? Creo que Sí, sí, no sé, no, ¿tú me puedes confirmar? pues como le dije que yo no había terminado de ver la tutoría, no sé, Ahorita miramos, no recuerdo. porque por el grupo usted no ha enviado nada y por la plataforma tampoco, porque usted dejó un mensaje, pero el producto 2 que ese se Ah, envía hoy. entonces ahorita lo envío. Entonces Sí, ahorita porque cuando no vayamos a tenemos terminar de nada. ver el tema, eh, enviamos eso. Listo, profe. Espera, cierro acá unas cosas. Bueno, parece que no llegó nadie más, ya son las y cuarto. Bueno, ¿ya abriste Excel? Ya, profe. Listo. Espérate, te voy a dar una pequeña teoría. A ver, vamos a compartir. Listo. Bueno, el último tema es de regresión lineal. No sé si ustedes en algún, creo que lo han hecho en, no sé, en alguna matemática, ¿cierto? ¿O no sabes qué es una regresión lineal? No, profe, no sé. ¿No te acuerdas? ¿No sabes? Bien, una regresión lineal es como que de los datos que ya tenemos, queremos proyectar. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve la regresión lineal. A partir de datos, sacamos una fórmula matemática y con esa fórmula matemática podemos hacer proyecciones. Es igual que con el coronavirus, ¿sí? Entonces, tú sabes, si has visto en las noticias que con los datos que hay ahorita infectados y todo eso, se hace una proyección de hasta cuánto va a llegar y proyectan las curvas y todo lo demás. ¿Sí te has dado cuenta? Sí, profe, sí. Entonces, eso mismo, eso es una regresión, para eso sirven las regresiones lineales. Entonces,
Dice por acá un ejemplo, dosis de fertilizante aplicada y rendimiento del cultivo. Entonces empiezan a hacer proyecciones y dicen, si yo le aplico tanto, yo veo que con ejemplo, le apliqué tanto fertilizante, entonces hice un muestreo en una semana, en 15 días, 3 semanas, un mes, hice ese muestreo en 4 semanas, en un mes completo. Y hice una curva y me dice que la proyección va a ser de tanto, entonces dentro de 6 meses o un año el cultivo va a generar tanto. Y puedo que el señor haya hecho simultáneamente en otro cultivo al lado y le echó el doble de fertilizante y entonces también le empezó a hacer seguimiento. A la primera semana cuánto creció, a la segunda, a la tercera y a la cuarta, y así hizo la proyección también a 6 meses y a un año. Entonces ahí pues se pueden tomar decisiones. Dicen, no, con la proyección nos damos cuenta que si le echo el doble de fertilizante, pues de pronto sí el cultivo crece más mejor o más rápido, no sé. O que de pronto le echo el doble de fertilizante, pero el cultivo va a comportarse igual, entonces no vale la pena. Cosas así. ¿Sí? Otro ejemplo, la relación de la radiación que reciben los sensores con la que predicen los rendimientos por parcelas con los rendimientos reales observados de dichas parcelas. Algo parecido. Relación entre el tamaño de un lote de producción y horas hombre. Entonces, cuánta producción podemos generar dependiendo de la cantidad de empleados que tenemos. ¿Sí? Entonces se hace proyecciones de cuánto puede ser. Tú sabes que, no sé si te has dado cuenta, ¿has trabajado en empresas grandes más o menos? Pues apenas como un mes. Bueno, No, pues la verdad, pues a veces uno normalmente piensa que entre más personas haya, más se produce, pero no siempre ah, es verdad, ¿cierto? ¿Por qué? sí. Eh, porque llega un punto donde sí, entre más se produce, pero hay un punto donde así haya muchos, no se sigue produciendo más. ¿Por qué? Porque de pronto entre la misma cantidad de gente que hay, ¿cómo decirlo? Separan el trabajo, ¿sí? Entonces no caben en la bodega, entonces se incomodan uno con otro y cosas así. Entonces, toca hacer ese análisis de cuál es el punto ideal de tener empleados, ¿sí? Dependiendo también de las instalaciones, de la maquinaria. ¿Sí? Entonces puede haber mucha gente, pero la maquinaria no es suficiente, entonces a veces a la personal le toca quedar esperando hasta que se desocupe para que alguien más le pueda prestar, compartir la máquina y cosas así. Bueno, entonces mira, algo así, por lo menos. Acá está la parcela. La parcela, bueno, otro ejemplo, ¿sí? En una parcela estamos hablando de, eh, de fertilizante a la parcela 1, a la parcela 2 y a la parcela 3. A la parcela 1 le echaron 75 de fertilizante, no me dice si es gramos o qué. A la 2 es 25 y a la 3 130. Y acá el rendimiento dice que a la 1 el rendimiento, digamos, el cultivo fue de 150 kilogramos por hora, es en el segundo 50 y en el tercero 60, ¿sí? Entonces, con estos datos que nos dan, nosotros podemos hacer una proyección, o sacar un Y de fx, o sea, una función, ¿sí? No te preocupes, no te asustes, no, tú no tienes que sacar la función. ¿Sí? Eso yo les voy a enseñar, eso se puede hacer por Excel, ¿listo? Entonces, por lo menos Excel nos va a mostrar esta función, dice, bueno, entre mayor dosis de fertilizante, mayor es el rendimiento del cultivo. Entonces, bueno, si aplicaron más o menos 20, tal fue el rendimiento. Si aplicaron tanto, este fue el rendimiento. Si aplicaron tanto, este es el rendimiento. ¿Sí? Y ahora, si aplicamos tanto, así no tengamos una muestra que lo hayamos hecho, pero tenemos una proyección, ¿sí? De cómo va la línea. Tenemos una proyección, podemos decir más o menos cuál sería el rendimiento. ¿Sí me hago entender, señorita? Sí, profe. Exacto. Eso es lo que hacemos con las regresiones lineales. Hola.
Hola, ¿quién llegó por Hola. ahí? Cristina, ¿sí se acuerda de mí o no, profe? La verdad, no sé, vamos a ver, no me acuerdo. Eres Ay, eres la canzona del salón, ya me acordé. ¡Ey, Digo, qué! Vea que la clase pasada, por fue que se rió. ninguna de ustedes dos es la que se van a casar, ¿cierto? No, yo no. Ah, ¿Cristina sí? ¿Casar qué? ¿Por el matrimonio? Sí, pues claro. Entonces, a casar, o qué otra cosa te vas a casar que hombres? No, ahí ya, profesor. Bueno, Ah, qué no. pena entrar tarde, profe. ¿Cómo? Qué pena haber entrado tarde, que tampoco. Ah, no pasa nada. No, es que unas chicas me dijeron que se iba a casar y y la compañera era también ¿cómo es que se llama? ¿Madrina? ¿Matrimonio? No, no sé Ya. quién es. Entonces el día del examen no iban a poder asistir, pero entonces sí, obviamente sí pueden ir al opcional. Ok. Pero Bueno, yo les dije que ese era un sí, mensaje divino, que se cruzara preciso las dos cosas al mismo tiempo y todo. Yo dije, no, ¿eso es qué quiere decir? obvio, porque qué Que, tal que, que. sí, que no se tiene que casar. Yo de ella no me caso. Yo digo, no, no, porque mire, el profesor me va a poner cero, mejor no nos casamos. Primero el estudio. Yo le dije, pero no No, yo quiso. no sé, compañera, será. No sé. No me acuerdo, me dijo el nombre, pero fue muy malo para recordar nombres. Bueno, entonces, sigamos hablando, ¿listo? Entonces, lo que te digo, con tres datos pudimos hacer una, una, una regresión lineal y poder hacer una proyección de cómo puede a futuro, cuál sería, ejemplo, si le aplicamos más dosis de fertilizante, cuál sería el rendimiento del cultivo. Ahora, si aumentamos, digamos, las muestras que tomamos, acá ya no fueron tres, fueron 5 lotes, ¿sí? Entonces, acá es el tamaño del lote y horas hombre, bueno, no sé, también nos da una proyección, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, entre más datos, que acá no se alcanza a ver la línea. Andrea, usted sí lo ha visto. Entre más datos, es imposible que todos los puntos que tomemos nos den una línea recta exacta. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Sí, Sí, profe. sí. ¿Listo? Entonces, entre más datos, más. Hay curvas, si se hacen muchos datos en situaciones, se pueden generar este tipo de situación, ¿sí? De curva. Es como el coronavirus. El coronavirus es una curva. Entonces, él intenta, digamos, su descripción matemática como tal, la función es tipo curva, o sea, de segundo grado. ¿Listo? Entonces pueden hacer así, no necesariamente tienen que ser una recta como les mostré, puede ser una curva exacta. Entonces, bueno, miren, muchachos. Digamos que esto es un ejemplo. Entonces se tomaron muchos datos y todos los resultados de estos datos son esos punticos. Si ustedes se dan cuenta, hay una tendencia, o sea, eh, entre mayor el número en la X, mayor el número en la Y. ¿Listo? Y la tendencia también podemos decir que es una línea recta. Obviamente, cuando la llevamos a pasar una línea recta, no va a quedar, no todos los puntos alcanzan a pasar por la esta, pero sí, digamos, ayudan a formar esa línea recta. ¿Listo? Bueno, voy a hacerlo mejor con un ejemplo por acá. A esperar, les comparto la pantalla. Listo. Bueno, vamos a hacer inventémonos un ejemplo.
las cantidades de horas estudiadas. Cantidad, hora de estudio. Versus la calificación que sacan en la materia. ¿Listo? O en un examen. Entonces, digamos que, bueno, acá una persona. Bueno, la persona entrevistada. Se entrevistaron a 3 personas. ¿Listo? Entonces, la persona 1, bueno, no le pongamos mejor para no confundirnos. La persona A, B y C. A ver si se había caído. La persona A dijo que había estudiado 8 horas para el examen y sacó 4. La persona B dijo que había estudiado 4 horas para el examen y sacó 3. Y la persona C dijo que había estudiado 16 horas para el examen y sacó, digamos, 5. Entonces, se hizo esa encuesta, una cosa versus la otra. ¿Listo? Vamos a insertar algo. Entonces, ahí vamos a graficar. Vamos a hacer esta gráfica. Entonces, cuando ustedes tengan el Excel, van a hacer eso. Pero por ahora, les voy a explicar. Entonces, vamos a tomar los valores de la X. Entonces, que es nuestra variable independiente. Entonces, dependiendo del... O sea, primero tienen que identificar cuál es la variable independiente y la dependiente. No sé si se acuerdan de matemáticas. ¿Sí recuerdan matemáticas o no? Niñas. Pero ya les explico. No, profe, ¿cuál es la variable dependiente? ¿El eje X? El eje X es el independiente, pero tiene, por lo menos acá tenemos 2 datos. Horas de estudio y calificación. Ajá. ¿Qué depende de qué? Pues la calificación depende de las horas de estudio, ¿no? Ah, listo. Entonces, Entonces el eje la variable dependiente es calificación, entonces iría en el eje Y. Y la variable independiente, que son las horas de estudio, que es la que yo puedo escoger, Ajá. va en el eje X. ¿Listo? Listo, profe. Esperen, creo que no escogí bien el gráfico. Ah, es esto, sí. Pero vamos a insertar esto. Listo. El que no une las líneas. Van a escoger. Entonces el valor de las X, la variable independiente. Y valor de la Y, la variable dependiente. ¿Listo? Aceptar. Bueno, acá nos muestra esto. Entonces, pues, ¿qué pueden concluir así a simple vista? Con esos 3 puntos que nos dio los datos tomados. Profe, pues que no se va, o sea, no va a haber una recta lineal. Sí, no puede haber. Pero lo que sí podemos concluir es de que a medida que más horas de estudio, ¿qué va a pasar? ¿Más alto va a ser la calificación? Más alta va a ser la... Sí. Mira, hay algo interesante en Excel que uno puede agregar, es agregar línea de tendencia. Se le baja, nos toca saber manejarlo. Sí, exacto. Entonces, Excel me va a generar una línea de tendencia. ¿Sí se dan cuenta? Esta es la línea de tendencia. Entonces,
El que estudió 4 horas, sacó 3. ¿Sí? El que estudió 8 horas, sacó 4, y el que estudió 16 horas, sacó 5. Con la línea de tendencia, ¿qué podríamos hacer? Hacer un cálculo más o menos. ¿Qué pasa si alguien estudia 2 horas? ¿Cuánto sacaría? O si estudia 12 horas, ¿cuánto sacaría? ¿Sí me hago entender, niñas? Sí, profe. Sí. Y ahora esto es lo otro, cosa interesante, mire. Ustedes no son matemáticas ni nada de eso, ustedes no tienen la necesidad de ponerse a calcular una ecuación ni nada de eso. Ustedes tienen la necesidad de aprovechar lo que las herramientas tecnológicas le dan, en este caso Excel. Entonces, mire, después de generar la línea de tendencia, eh, eh, ella también me puede mostrar la fórmula. Bien, uno acá le da presentar la línea del gráfico. ¿Sí se dan cuenta? Y acá Excel me muestra la ecuación de esa línea. Esta línea que es de tendencia es la línea que más cerca pasa de todos los puntos que leímos de datos. ¿Sí? Si cambiara los puntos, si cambio los puntos, los datos, me va a cambiar la línea de tendencia. Esta es la que aproximadamente más cerca pasa de todos. Y esta es la ecuación. Voy a escribirla por acá. Esa es la ecuación de línea de tendencia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer, primero, con la ecuación, ¿cuál sería la ecuación? ¿Sí? Entonces, uno escribe la ecuación. Entonces, y igual sería igual a 1607 por X. ¿Cuál es X? La cantidad de horas de estudio más 2,5. Entonces, según la ecuación, si alguien estudia 8 horas, la nota sería de 3,78. Ahora miremos acá. Vamos a desplazar la ecuación hacia abajo. Si estudia 4 horas, la nota debería ser 3,14. Y si estudia 5 horas, digo 16 horas, la nota sería 5,072. Entonces, esta es la ecuación y me dice cuánto sacaría. ¿Listo? Va a tener un poquito de desviación con respecto a digamos, a las notas reales. Bueno, reales, ¿sí? A lo que sacan, pero estaría cerca de todo. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Ahora, lo que les decía, digamos que fuera 2 horas de estudio. Según la ecuación que nos sacó, que obtuvimos con los datos tomados, ¿cuánto sería la nota de alguien que estudió 2 horas? 2,82. Pongámosle, alguien que estudió 12 horas. 4,42. ¿Sí? Eso es una proyección. Estamos proyectando. Estamos sabiendo. Así como cuando lo que hablábamos del coronavirus. Con los poquitos datos que teníamos en los meses se podía proyectar cómo se iban a ir subiendo los casos. ¿Ok? ¿Es ahí, niñas? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Entre más datos tengamos, ¿ustedes cómo creen que sea el comportamiento? ¿Mejor, peor? ¿Ustedes qué dicen? Peor. ¿Ah? Entre más datos que, profe, el comportamiento. Tengamos. O sea, acá hicimos esta proyección con solo 3 datos. Ok. ¿Sí? 3 personas, la A, B, C. Sí, señor. Entonces,
hacer una proyección con 3 datos es confiable o no? ¿O ustedes confiarían más cuando toman una proyección en base a 3 datos o una proyección en base a 1000 datos? ¿En quién confiarían más? Darcy, ¿Qué pasa? pues no En sé. 3, ¿En Pues, en 3? 3 datos. No sé. pues en 3 datos ya sabemos los valores. Si le vamos agregando más, pues va a ser. No, yo no sé, cualquiera de los dos. Ah, No, mira, niñas, entre más datos tengan, más. y la proyección va a ser más confiable. ¿Sí? Ah, ok, listo. ¿Listo? Listo. ¿Por qué? Volvamos acá al este. Miramos por acá un ejemplo. ¿Sí? Bueno, esperen. Pues no, mejor sigamos con él. Digamos que alguien estudió 2 horas y que sacara 2. Acá le estamos poniendo. Mire, si le agregamos un dato más, una persona de, ejemplo, A, B, C, D, le tomamos otra persona D. Y esa persona dijo que estudió 2 horas y sacó 2. Le agregamos acá otro dato más. Y la fórmula, ¿cómo qué? ¿Qué pasó? Cambió, ¿sí se dan cuenta? Esta era la fórmula que teníamos antes y esta era la otra. Porque ahora con ese dato más, la línea de tendencia se tuvo que ajustar para que quedara en el punto más cercano de todas. ¿Listo? Ahora miremos otra persona, la E. La persona E dijo que había estudiado 12 horas y sacó, no sé, pongámosle 3.5. ¿Sí? Ahora una persona F dijo que había estudiado 1 hora y sacó 1. Y así sucesivamente. ¿Listo? Pongamos más datos. F, G. Si la G dijo que estudió 6 horas y sacó también 3 igual que la otra persona. Entonces, acá le puse más datos. Sí. Cada vez entre más datos, sí se ven que sean más distorsionados. O sea, va a haber unos que están más cerca de la línea de tendencia, otros que van a estar más alejados y todo lo demás. Pero va a ser más confiable el resultado. O sea, si ustedes hacen una proyección, va a ser más confiable. Entonces, ejemplo, acá con ese me dio una ecuación de 0,2163 más 1,5574. ¿Listo? Voy a utilizar la misma voy a cambiar acá la fórmula del este para hacer la proyección. Listo. Y acá podemos proyectar, ejemplo, una persona que estudie 10 horas, ¿cuánto sacaría? Según los cálculos de la simulación de esa situación, debería sacar alrededor de 3,7. Si estudia 11 horas, sacaría 3,9. Si estudia 9 horas, sacaría 3,5 y así sucesivamente. Así podemos proyectar, bueno, en esta materia, si sacan tanto, entonces muy probablemente, si estudian tantas horas, muy probablemente saquen tal nota. ¿Listo? ¿Listo, Sí. niñas? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿por qué es bueno tener bastantes datos? Porque siempre en la vida real va a haber excepciones. ¿Sí? Siempre hay algo que se sale de la regla. Ejemplo, puede que le preguntemos a una persona
H. Y ella dijo, yo estudié 1 hora, pero saqué 5. ¿Sí ven? O sea, fue alguien que estudió muy poquito. Ustedes saben que eso puede pasar. Hay personas que no estudian nada y les va muy bien. Estudió 1 hora para el examen y sacó 5. ¿Sí? Entonces, si ven cómo esta persona descuadró toda la línea de tendencia. ¿Sí lo vieron? Mire, antes de ponerla, ¿cómo estaba la línea de tendencia? Pues más cercana a todos, ¿sí? Después de ponerla, la descuadró totalmente y cambia muchísimo la línea de tendencia. Entonces, entre más datos haya, menos afectación va a tener a la línea de tendencia. Esas excepciones, esos que se salen de lo normal. ¿Listo? Es como... No sé, hay muchos casos, después se me vendrá a la mente uno. ¿Listo? Entonces, cuando pasa esto, que hay una persona que se sale de la línea de tendencia, primero, si se puede identificar, mejor. ¿Cómo logramos identificar a esas personas? Primero, podemos hacerlo calculando digamos, la diferencia entre el dato de la tendencia, o sea, el dato de la línea de tendencia y el dato que hay, o sea, la diferencia entre este dato de la línea de tendencia y el dato del tomado de la muestra. ¿Sí? Si esto está muy alejado, entonces eso debería eliminarse. Ejemplo, vamos a hacer la diferencia entre las dos. Mire, todos los datos con respecto a la línea de tendencia están en 0, algo, 0, algo, 0, algo. Si ustedes se dan cuenta, este 5 está muy alejado de la muestra está muy alejado con respecto a la línea de tendencia. ¿Sí? Ya no es de 0, algo, sino de 3, algo. Entonces, lo preferible a veces es eliminarlo. ¿Listo? Entonces se elimina y pues ya se reduce a mucho menor a lo que antes estaba. Bueno, acá está eliminado, pues acá obviamente es también eliminar este. ¿Listo, niñas? Bueno. Bueno, estábamos hablando, estos son los gráficos de dispersión, donde graficamos todas las muestras que tomamos y las variables dependiente e independiente. Ahora estamos hablando de correlación. La correlación nos está hablando la relación que existe entre, digamos, dos variables. Como decir, ejemplo, voy a hacer un ejemplo cualquiera. Se salió a la calle y se hicieron encuestas y la pregunta era, se tomaron datos. Las mujeres llamadas Cristina tienen muchos novios, entonces dirán sí, no, cosas así. Tienen 3, tienen 4, tienen 5, cosas así. Entonces queremos saber si hay una correlación entre el nombre Cristina y la cantidad de novios que tiene.